Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Muy bien, vamos a resolver un problema de razones de cambio relacionadas. Nos dicen que se bombea aire en un globo esférico, aquí lo vemos, de modo que el volumen está aumentando a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. Entonces el volumen del globito empieza a aumentar de manera constante a esa razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. Entonces nos dicen con qué rapidez está aumentando el radio del globo cuando el diámetro es 50 centímetros. Muy bien, 1, 2, 3. Vamos entonces a computar cuál es la tasa de cambio o la rata de cambio del radio del balón a medida que éste se infla. Entonces tenemos varias cosas. Bueno, vamos a denotar con B de T. Este es el volumen del balón en el momento T o en el instante T. En el instante T. Muy bien, vamos a denotar por R de T el radio del balón también en el instante T. En el instante T. Muy bien. Obviamente, entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis que tenemos, la hipótesis que tenemos es cómo está cambiando el volumen, a qué velocidad se está inflando el balón, es decir, la derivada de B con respecto a T, B' de T, o si ustedes quieren dB de T, hay dos notaciones distintas, nos dicen que esta derivada es la velocidad a la cual se infla el balón es de 100, es constante, de 100 centímetros cúbicos por segundo. Esa es la cantidad de aire que le está entrando. 100 centímetros cúbicos de aire por segundo. Muy bien. Entonces tenemos esta hipótesis. Esta es la hipótesis sobre cómo se está llenando el balón. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Entonces nos piden hallar el cambio del radio, o sea, el cambio R'T, ese es el cambio del radio, o de R de T, pero ¿en qué momento? En un instante en donde ese radio es igual a 25 centímetros. O sea, realmente nos están diciendo, calcule a qué velocidad está cambiando el radio cuando el diámetro del balón son 50 centímetros. Entonces realmente aquí lo que nos piden es hallar el cambio R'T en el instante T igual, no sé, T0, de tal manera que el radio en T0 en ese instante sea igual pues al diámetro sobre 2, o sea 50 centímetros sobre 2, o sea 25 centímetros. Muy bien, entonces miren que esto es lo importante es saber matemáticamente qué nos están pidiendo, entonces es hallar R' de T. Hallar, este va a ser el cambio del radio, ¿cierto? ¿A qué velocidad está cambiando el radio? A medida que nosotros vamos inflando el balón. Ustedes dirán, claro, pero entonces momento, ¿y cómo vamos a ver en qué instante ocurre esto? Bueno, vamos a ver que realmente no necesitamos saber, sino cuánto es el valor del radio en ese instante sin necesariamente tener que conocer el instante preciso cuando esto ocurre. Entonces, lo fundamental aquí es relacionar. Entonces, miren este problema. Típicamente hay dos funciones, B y R, que están ligadas con esta fórmula, que es la fórmula que relaciona el volumen de una esfera con su radio. Entonces, el volumen de una esfera, aquí lo vemos a la izquierda, el volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces, en cada t, el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por r al cubo de t. ¿Cierto? Esto en cada t. El volumen en cada instante t. El volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo. Muy bien. Entonces vamos a derivar el volumen con respecto a t. Entonces, paso 1. En el primer paso computamos B' de t. Utilizamos entonces para esto la regla de la cadena. B' de t es, aquí hay una constante que es 4/3 de pi. Entonces 4pi sobre 3 es una constante. Después derivamos r al cubo de t. Recuerden, ¿cómo se deriva r al cubo? Se deriva 3, el exponente baja, por r al cuadrado.
por la derivada de r, por r' de t. ¿Cierto? Cuando esta es una función al cubo, ya lo hemos hecho muchas veces, uno baja el 3, resta 1 el exponente y multiplica por la derivada de r en este caso. Entonces miren, esta fórmula es útil por lo siguiente, porque aquí sabemos cuánto es b', ese dato nos lo están dando, entonces ese dato es constante, ¿cierto? Esto es un número constante, no importa el t, esto siempre es 100. Pero esta ecuación es verdad, no importa cuál, esto es verdad para todo t, en todo instante t, ¿cierto? En todo t, en todo instante t. Entonces en particular, pues en t0, ¿cierto? En t0 esto es verdad. Entonces miremos esta fórmula que nos dice en t0. Esta fórmula en t0 nos dice, el cambio del volumen en t0 es 100, porque eso es verdad en todo t. Bueno, si ustedes quieren, cancelemos este 3 con este 3 de una vez. Y aquí nos queda entonces lo siguiente, nos queda 4pi. Ahora, ¿cuánto es el radio en t0? Pues ese lo tenemos aquí. Miren, el radio en t0 es la hipótesis, son 25 centímetros. Entonces esto es 25 por 25 centímetros elevado al cuadrado, porque r es 25, r al cuadrado es 25 al cuadrado, por lo que no conocemos, que es r' de t0. Esta es la incógnita que no conocemos y esto es precisamente lo que queremos hallar. Entonces simplemente ya tenemos una ecuación muy fácil de resolver, porque lo único que tenemos que hacer es pasar toda esta constante a dividir a este lado y nos queda entonces que r' de t0 es igual a 100 sobre 4pi por, ¿cierto? Pasamos todo este factor, todo este corchetico pasa a dividir 4pi por 25 al cuadrado. Y si ustedes pues lo hacen con una calculadora, esto es aproximadamente 0.0127 centímetros por segundo. Entonces a esta velocidad, o sea, se está inflando muy lentamente, ¿cierto? A una velocidad, está cambiando el radio. Claro, ¿cómo cambia el radio? Cambia en centímetros por segundo. El radio se mide en centímetros y el tiempo lo medimos en segundos. Vamos a resolver el problema de una escalera que resbala. Entonces nos dicen que hay una escalera de 10 metros de largo que se apoya contra una pared vertical. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo. Aquí tenemos una cierta pared vertical y tenemos una escalera. Entonces pintemos como una esquina. Aquí tenemos una escalerita, pintémosla de otro color, no sé, en rojo. Y una escalera que se está resbalando. La escalera está apoyada en esta pared, digamos este es el piso, esta es la pared obviamente. Entonces la escalera, digamos, se está desplazando en esta dirección, se está moviendo hacia allá, o sea, está inicialmente así y empieza a caer, ¿cierto? Esa escalera empieza a caer. Entonces la escalera nos dicen que mide 10 metros, entonces la longitud de la escalera es 10 metros, longitud 10 metros. Muy bien. Entonces nos dicen que conocemos la velocidad a la cual resbala contra el piso, es decir, este puntico A, hay digamos dos puntos, llamamos a este A y a este B. O sea, midamos esta altura desde el origen aquí, llamemos A de t. A de t es la distancia en el instante t. La distancia en el instante t de la base de la escalera. La distancia de la base de la escalera al punto origen, al punto O. Al punto origen O. Muy bien, y llamemos B de t. Entonces realmente esto está variando, ¿cierto? Esta distancia, este es A de t. Y este es entonces B de t. Esto está variando con el tiempo y llamemos B de t a la distancia en el instante t del punto más alto de la escalera, del punto de apoyo contra la pared, del punto de apoyo contra la pared. Muy bien, entonces típicamente miren, otra vez es un problema que hay dos funciones y nos están diciendo como hipótesis, entonces pongamos la hipótesis.
Nos están diciendo a qué velocidad se está desplazando este punto. O sea, la hipótesis en última no es otra cosa que A', ¿de acuerdo? Es A' de t. Nos están diciendo cómo está cambiando esta distancia, o sea, cuál es la velocidad. Nos están diciendo que esa velocidad es de un metro por segundo. Entonces, este es 1 metro por segundo. Entonces, miren, vuelvo a leer el problema. Hay una escalera de 10 metros de larga que se apoya en una pared vertical, pues en una pared vertical, si la base de la escalera resbala a razón de 10 metros por segundo, entonces nos piden hallar con qué rapidez resbala la parte superior de la escalera cuando ésta está a 6 metros de la pared, o sea, cuando esta distancia es 6 metros. Entonces, nos piden hallar, entonces lo que nos piden es hallar B' de t, ¿cierto? ¿Qué velocidad está resbalando con respecto a la pared cuando A' de t en un instante, digamos t0? Entonces nos piden hallar B' de t0 cuando A' de t0, cuando la velocidad, cuando A de t0, esta distancia, es igual a 6 metros. ¿Cierto? Esta velocidad de resbalamiento va aumentando. A medida que la escalera se va resbalando, empieza a resbalarse muy despacio y se va resbalando cada vez más rápido. Entonces, miren, vuelvo a repetir el problema. El problema es, lo vuelvo a leer, dice, una escalera de 10 metros de largo se apoya contra una pared vertical. Si la base de la escalera resbala a razón de 1 metro por segundo, ¿con qué rapidez resbala la parte superior de la escalera? Cuando en aquel instante, eso digamos lo estoy añadiendo yo, en aquel instante donde la distancia de la base de la escalera son 6 metros. Entonces lo que nos están pidiendo es hallar la derivada de b, cómo está cambiando esta distancia, cuando, cuando A de t0, cuando esta distancia que hay aquí son 6 metros. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente el problema es igual, tenemos dos funciones, sabemos la derivada de una, en este caso la hipótesis que la derivada de A es 1 metro por segundo, nos piden la derivada de B en un cierto instante, de tal manera que en ese instante esto es A, aquí no hay nada, es A de t0 es 6 metros. Vamos a sintetizar lo que teníamos. Tenemos la hipótesis entonces, nuestra hipótesis es que la derivada de A en todo momento t, de la función distancia de la base de la escalera al punto origen, es de 1 metro por segundo. Esa es nuestra hipótesis. Entonces, en particular, en el instante que queremos computar todo, que lo llamamos t0, pues es también 1 metro. Esto es para todo t. Para todo instante, en particular en t0, es 1 metro por segundo. Muy bien, entonces queremos hallar entonces, lo que nos piden entonces es hallar B' de t, t0, donde t igual a t0 es el instante, es aquel instante donde ¿cierto? Es aquel instante donde A, la distancia de la base de la escalera al punto origen, donde A en t0 es igual a 6 metros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tenemos que encontrar, paso 1, la relación fundamental entre las funciones A y B. Entonces tenemos que relacionar las funciones A de t y B de t. ¿Cómo las relacionamos? Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que en todo instante t, el cateto que está sobre el piso al cuadrado más la distancia sobre la pared al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es la longitud de la escalera, que es 10 al cuadrado, que es 100. Muy bien, entonces esta es una relación que es válida para todo t, para todo instante t. Entonces el segundo paso fundamental es derivar ambos lados. Entonces vamos a derivar ambos lados de la ecuación.
Vamos a derivar ambos lados de la ecuación, entonces derivamos a al cuadrado usando la regla de la cadena, entonces el 2 baja, 2a de t por a' de t, más, derivemos b al cuadrado es 2b de t por b' de t. ¿De acuerdo? Es la regla de la cadena. Cuando tenemos una cierta función a la una potencia, es esa potencia por esa misma función a la potencia menos 1 por la derivada de la función, o lo que llamamos la derivada interna. Y si n al cuadrado es una constante, luego su derivada es 0. Muy bien, entonces en esta fórmula podemos ahora reemplazar, muy bien, ¿quién es 2? Bueno, esta fórmula es verdad en todo t, ¿cierto? En todo instante t. Entonces, en particular, esto es válido en el instante t0, claro. Entonces, sustituyamos esto por t0. En el instante t0, la ventaja es que sabemos que en ese momento, pues esto es lo que queremos hallar. ¿Cuál es la velocidad con la cual se está resbalando en la pared? O sea, ¿cuánto es b' en el instante t0? Entonces lo pongo en rojo, ¿cierto? Las hipótesis están en azul, lo que desconocemos en rojo. Entonces, 2at0, vamos aquí. 2at0 lo tenemos aquí. Es a en t0 son 6 metros. Entonces esto simplemente es 2 por 6. A' en t0 también lo sabemos. A' en t0 es 1 metro por segundo por 1. Entonces esto es 1. Ahora, falta conocer 2 veces b en t0. Bueno, no conocemos b en t0, pero podemos usar esta relación. Entonces en el paso 3 tenemos en t igual a t0, tenemos que a al cuadrado de t0, usando esta relación, más b al cuadrado de t0, y nuevamente el teorema de Pitágoras, igual a 100 al cuadrado. Entonces a en t0 son 6, entonces nos queda 6 al cuadrado, más b cuadrado en t0, que es lo que queremos hallar, perdón, esto es 10 al cuadrado, aquí escribí 100 al cuadrado, es 10 al cuadrado, perdón. 100. Entonces nos queda que b al cuadrado en t0 es igual a 100, pasamos este a restar, que 6 al cuadrado es 36, y 100 menos 36 es 64, entonces nos queda que b de t0, sacando raíz cuadrada, es la raíz cuadrada de 64, que es 8. Entonces b en t0 es 8, que era el término que nos faltaba aquí, esto es 8, este término es un 8, por b' de t0, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos todos los datos, pues simplemente, entonces, volvamos a esta ecuación, este más este es igual a 0, de aquí queremos despejar b' de t0, entonces volvamos a escribir esta ecuación, simplemente pues ya recolectemos todo lo que tenemos, cuarto paso, entonces voy a escribir 2 por 6 por 1 es 12, más 8 b' de t0, que es lo que queremos hallar, es 0. Entonces despejando pasamos a restar el 12, 8b' de t0 es menos 12. Ahora pasamos a dividir el 8, b' de t0 es igual a menos 12 dividido 8 menos 3 cuartos. Esto era lo que queríamos hallar, entonces b' de t0, la velocidad de menos 3 cuartos, tiene mucho sentido que la velocidad sea negativa, sería en metros por segundo, nuestras unidades de distancia son metros, de tiempo son segundos, entonces tiene perfecto sentido, puesto que, cierto, el punto de la escalera que toca el piso, pues se está alejando del origen, a una velocidad positiva, cada vez va creciendo, pero la distancia del punto de apoyo de la escalera contra la pared va disminuyendo, la escalera se está acercando al punto origen o al piso, entonces es razonable que la velocidad, si v disminuye, la velocidad sea negativa. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.